Esta palabra se encuentra en capítulo 6 del libro de Mateo. Acompáñame a Mateo capítulo 6, verso 25. Dice: por eso les digo, fíjate lo que dice Jesús, no se preocupen por su vida, pensando en qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, pensando qué se vestirán. Y dice: ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni fabrican vestidos. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Y cómo nos llama gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no creen en Dios andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y ahí ese versículo todo lo conocemos, dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios les añadirá todas estas cosas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Amén. Este pasaje muy conocido, Jesús estaba cerrando lo que se conocía como el famoso Sermón del Monte, una joya, algo que en la palabra de Dios ahí Jesús nos enseña la ética cristiana, nos enseña cómo debíamos de comportarnos como cristianos, un pasaje que a ninguno de nosotros se nos puede escapar. Hay una gran profundidad en estos versículos que hemos leído. El mensaje de hoy, el título se llama No te preocupes. Dile al que tienes a tu lado, dile: oye, no te preocupes. No te preocupes. Y si no tienes nadie al lado, que me extraña, dítelo a ti mismo, ¿vale? No me tengo que preocupar, no te preocupes. No te preocupes, Samuel, no te preocupes, Rafa. No nos preocupemos. Él cierra este capítulo para hacer reflexionar a aquellos que estaban escuchándole, para aquellos seguidores de Jesús. Estaba cerrando estos capítulos para que ellos no perdieran la importancia de no desenfocarse. Qué importante es que no perdamos en nuestra vida el enfoque. El enfoque es aquello a lo cual perseguimos, es aquello a lo cual seguimos. Aquellos que finalmente pierden el enfoque para lo que están, para lo que han sido llamados, cuando tú pierdes el enfoque es porque te enfocas en otra cosa. Si tú estás enfocado en algo y cambias tu enfoque, te enfocas en otra cosa. Y cuando tú te enfocas en otro lugar o en otras cosas, pierdes toda tu energía y todas tus fuerzas para enfocarte en esa otra cosa. Y por eso Jesús estaba haciendo un llamado en este texto y él estaba cerrando todas estas enseñanzas que él había dado previamente a los versículos que acabamos de leer. Y él estaba hablando acerca de la importancia que tiene antes de la toma de decisiones reflexionar. Es decir, antes de pasar a la acción, reflexionar. Pensar en lo que él estaba diciendo. Cuando vives pensando en cómo vas a comer, en cómo vas a vestir, en cómo vas a lograr esto, en cómo vas a lograr aquello, caes en una preocupación ansiosa que finalmente roba tu energía y roba tu paz y te desenfoca como persona. Y pierdes el objetivo mayor para el cual hemos sido llamados como iglesia, que es reflejar la imagen de Cristo. Eso nos pasa cuando todos empezamos a dedicar el tiempo a las cosas que no tenemos que dedicar. A pensar y a que las cosas básicas de la vida nos quiten el tiempo y nos quiten la paz y nos angustien y roben nuestro tiempo. No sé si alguna vez te ha pasado esto. Pero yo creo que todos los que estamos en esta mañana en este auditorio, alguna vez en nuestra vida hemos perdido tiempo en preocupaciones tontas. Que finalmente cuando hemos visto la solución y cuando se ha aclarado el tema, finalmente te das cuenta y dices: todo este tiempo he perdido, tanta angustia he pasado,
tan mal he estado durante tanto tiempo para que finalmente esto se ha arreglado como si nada. Pero somos tan cabezones que nos volvemos a pasar por una prueba o nos angustia otra situación y otra vez volvemos a caer exactamente en lo mismo. Y nos volvemos otra vez a preocupar por las mismas cosas. Y empezamos a dedicar y a perder tiempo en asuntos tan básicos como es la comida o cómo me voy a vestir, cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro. Entonces Jesús estaba siendo muy intencional con esto. Porque Él estaba haciendo un llamado a sus seguidores, estaba diciendo, ¡hey! Cuidado. Cuidado porque aquellos que toman la decisión de seguirme, aquellos que me dicen sí, no pueden perder su enfoque, no se pueden desenfocar. Y es importante que primeramente prioricemos aquello que queremos para nuestra vida. Entonces, ahora te voy a ir aterrizando un poquito el mensaje para encaminarte a qué es lo que te quiero llevar en esta mañana o qué es lo que el Señor, el Espíritu Santo puso en mi vida, en mi corazón para transmitir a la congregación hoy. En primer lugar, saber qué es la preocupación. La preocupación es algo que forma parte del ser humano, es algo innato, está dentro de nosotros. La preocupación se define como esa inquietud o fíjate, o temor de que algo despierta a una persona. La preocupación a menudo se asocia con angustia e inquietud que ocurre por alguna razón. Hay varias clases de preocupaciones. Tú te puedes preocupar, hay preocupaciones que son de una clase que son preocupaciones puntuales por algo temporal. Por ejemplo, cuando yo llegué a Cuba, el otro día, el primer día, no tuve internet al llegar pude comunicarme con mi familia, decirle a mi esposa, he llegado bien, estoy bien, etcétera, 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 pero después de 2 días estuve totalmente incomunicado. Ni ella me podía contactar a mí, ni yo la podía contactar a ella. Entonces yo no sabía cómo estaban mis hijos, yo no sabía cómo estaba ella. Entonces, yo hubo un momento que pedí al lugar donde estaba, no recuerdo ahora cómo se dio el caso, pero solicité poder tener internet o comprar una tarjeta o poder que me compartieran datos o lo que sea o conectar una wifi. ¿Para qué? Para al menos poderme comunicar con mi esposa y mis hijos para saber que estaban bien. Pero obviamente uno es normal, yo como padre de hogar, yo me preocupo por mis hijos. Lo raro hubiera sido que hubiera estado yo ahí a mis anchas. ¿Verdad que sí? Entonces es una preocupación puntual, sencilla, pero hay otras clases de preocupaciones que se instalan en nuestro corazón, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ojo, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero que empiezan a hacer mella en nuestro corazón y empiezan a robarnos paz y empiezan a angustiarnos. Y esa es la preocupación, y preocupaciones tontas que finalmente no tiene ningún sentido poner el foco y que roben tu atención. Entonces Jesús por eso decía, esta clase de preocupaciones, a esa es la que Jesús estaba apuntando, son las que tú y yo tenemos que precisamente soltar y dejar. Jesús está apuntando a una preocupación que va más allá de algo puntual. Él dispara la preocupación que experimentamos cuando anteponemos, escucha, cuando anteponemos nuestros asuntos personales antes que su reino. Entonces, ante esto uno se pregunta, bueno, pues entonces si yo me tengo que anteponer las cosas de la palabra, lo que es el esforzarme por mi casa, por mi familia, por el trabajo, por realmente lo que tiene que hacer. Entonces aquí existe una incongruencia o algo choca porque la palabra me dice que Pablo me decía que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad que sí? Él se lo decía a los tesalonicenses. Tampoco está mal que uno trabaje y ahorre y tenga provisiones. Pero fíjate lo que dice el versículo 26, es muy interesante. En el versículo 26 Jesús dice, fíjense en las aves del cielo, que ellas no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Jesús está condenando claramente la preocupación como un pecado. Es decir, por acumular, por ese deseo de tener, por ese deseo de acumular bienes para mí personalmente, y perder de vista su reino y no disfrutar de las bendiciones que cada día Él nos da.
de poner nuestra mirada en yo tener, en tener hoy, en acumular riquezas, bienes, Jesús eso lo estaba condenando. Cuando tú antepones primeramente tu bienestar y dejas de lado el reino de Dios, que ahora entraré en eso, Jesús claramente aquí, en el Sermón del Monte, Él esta actitud la condenó como un pecado. Y Él nos mandó y nos llamó a no entrar en esas preocupaciones afanosas que nos roban las bendiciones de cada día. Y no ha de aprender a disfrutar de las cosas bellas que Él nos da todos los días. ¿Y por qué yo no me tendría que preocupar? Pues Él nos deja en este texto, en estos textos que hemos leído, muchas razones para las cuales no preocuparnos. No me debo de preocupar porque, en primer lugar, la preocupación es una señal, es una alarma de que no tengo confianza en Dios, de que en mí hay incredulidad. Cuando yo me preocupo por estas cosas que estamos hablando, yo estoy mostrando claramente que entonces no tengo confianza en Dios y que no tengo la suficientemente fe para saber que Dios me puede sacar de esta y que Dios me puede librar de esta situación. Cuando tu obsesión, cuando tu preocupación finalmente se convierte en una obsesión, porque el problema que tiene la preocupación es que finalmente desemboca en algo que se llama estrés y en algo que se llama ansiedad. Ese poquito que tú hoy, esa ventanita pequeña, esa pequeña fisura que tú estás permitiendo en tu vida, que le das cabida, por muy pequeña que sea, tarde o temprano se va a ir abriendo y va a ir encontrando espacio en tu corazón y cada vez se va a ir haciendo más fuerte en tu interior y va a ocupar un lugar que no le pertenece y finalmente desembocará en un trastorno psicológico como es el estrés o como es la ansiedad. Se convierte en un afán y tú abrazas eso. Entonces al final, por eso Jesús decía, esto no es mío. Mis hijos no van a vivir así. Mis hijos no son de esta gente. Mis hijos no se comportan de esta manera porque mis hijos confiarán en mí. Entonces cuando yo tengo esa clase de preocupación, cuando yo estoy angustiado, cuando yo empiezo a tener temor, miro al mañana y empiezo a tener temor y diré, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y cada día empieza ese run run en mi interior. Yo tengo que rendir esa área al Espíritu Santo para que Él tome control de mi vida. Y yo tengo que entender que hay una alarma en mi corazón que está sonando si empiezo a preocuparme por esas cosas. Y tengo que rendir esto delante del Espíritu Santo, llevarlo a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, enséñame a no preocuparme por estas cosas y hacer como me dice tu palabra. Entender que eres un hijo de Dios. John Stott dijo en cierta ocasión, el famoso John Stott, él dijo, los hijos de Dios, esto lo vimos en la escuela de liderazgo, los hijos de Dios tienen valor en sí mismo por dos cosas, una por creación y dos por redención. Es decir, el hecho de que tú hayas sido creado por Dios automáticamente ya implica que tú tienes un valor, que eres propiedad del Señor. ¿Me sigue o no me sigue? Mira, más dormido que yo en esta mañana no puede haber en este lugar. Así que, si yo estoy haciendo el esfuerzo de estar aquí, que hasta me tiemblan las piernas del cansancio que llevo, yo creo que tú también lo puedes hacer, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Ahí está, ahí está. Me tiemblan las piernas no de nervios, sino de que cuando llega a casa, cuando arribe a casa, ¿tú te acuerdas el anuncio ese de Nescafé Cappuccino? Cuando arribe a casa, Nescafé Cappuccino, decía, ¿verdad? Yo Nescafé Cappuccino no, yo al sobre, directo. Por creación, y eso ya de alguna forma tiene que alentarte de saber que Dios te creó y eres su propiedad. Y tú tienes que decir, yo soy un hijo de Dios. Y por redención, no solamente que Dios te creó, sino que Dios envió a su Hijo unigénito para salvarte, para morir en una cruz por cada uno de tus pecados y librarte del poder de la muerte. Así que eso yo creo que ya es motivo suficiente para saber que tú eres un hijo de Dios y que en ti hay un valor y que tú eres valorado por Dios. Y este mensaje Jesús no se lo estaba diciendo a los gentiles, en el sentido de aquellos que no creerían en Él. Este mensaje iba dirigido a aquellos que iban a seguirle
aquellos que iban a ser sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Si tú eres discípulo, este mensaje es para ti. Ahora, si tú no eres discípulo, olvídate, chaval. Entonces, cuando tú obedeces, cuando tú eres fiel, puedes estar tranquilo porque esta palabra en esta mañana es para ti y para todos los días. Jesús te dice en esta mañana, yo no sé para quién es esto, para todos estoy seguro, pero para alguien en especial seguro. Jesús te dice en esta mañana, oye, no te preocupes por la comida ni por la bebida, no te preocupes por la vestimenta, no te preocupes por ese problema que está invadiendo tu corazón. Yo estoy al control, te dice el Señor en esta mañana. Yo estoy al control. El Espíritu Santo me tuvo que hablar en Cuba y traerme esta palabra y romper mis planes para traerte lo que yo te estoy diciendo hoy. No te preocupes, no te cargues, tienes un valor. Y Jesús les da razones y él le dice, fijaros las aves que ni siembran ni siegan. Fíjate qué bien vive un pájaro, ¿verdad que sí? Yo tengo 2 agapornis y viven geniales. Les echo agua, los alimento y ellos están tranquilos porque saben que su dueño les va a dar comida y bebida. Hasta que un día se me crucen los cables y diga, pues ahora no vas a comer. Pero dice la palabra del Señor que toda ave que está por ahí en los cielos, ellas ni siembran ni cosechan. Ahora todos queremos ser aves, aquí, ser aves, ¿verdad que sí? Ni sembrar, ni cosechar, estar por ahí en nidos, ¿verdad que sí? Volar. Dice, ni ellas no hacen nada y sin embargo vuestro Padre Celestial se encarga de que tengan alimento. Y te dice, ¿no valdrás tú mucho más que un pájaro? Puedes pararte en esta mañana y pensar, ¿valgo yo más que el agaporni del pastor? Sí, claro que sí. ¿Valgo yo más que las palomas de la Plaza Cataluña? Son raras esas palomas. Tú te pones a hacerle así, no se van. Al revés, te abrazan. Qué asco. Cuando tú ves una paloma y te acercas un poquito, sale volando, pero las de la Plaza Cataluña no. Experimenta eso. Prueba a acercarte a hacer así y ya verás que ni se inmutan. Tú vales más que todo eso. Y Jesús les da razones y les dice, ni siquiera esa hierba del campo, aquí se cree posiblemente que fueran flores anémonas, que son muy similares a las amapolas, que luego se utilizaba para crear combustible para encender los hornos y encender fuegos. Entonces decía, esas flores tan hermosas que Dios se encarga de vestirlas y hacerlas hermosas que están en el campo, Dios es el creador, perfecto creador. Si fíjate que están ahí y Dios se encarga de cuidarlas y te dice, ¿no vales tú mucho más que esa flor? ¿No eres tú más importante para Dios que esa flor, iglesia del Señor? Dios cuida de tus hijos. Entonces, en medio de la preocupación, tú dices, vale, entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí va, papi. Ahí te lo traigo. Filipenses 4, verso 6, fíjate lo que te dice. Ahí Pablo está diciendo, tomando las palabras de Jesús, Pablo dice, no estéis preocupados por nada, yo te lo leo, sino más bien, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la acción de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Estás preocupado? Vale, ora. Ora y da gracias. O sea, ¿ese es el remedio que me estás dando? Pues te digo, pues sí. Porque es lo que dice la palabra del Señor. ¿Estáis preocupados? No te preocupes. Coge tu preocupación, llévala al trono de la gracia, muéstrasela al Señor y dale gracias. Dice, y la paz, escucha, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz que solamente está reservada, señores, para los hijos de Dios, el Espíritu Santo solamente habita en corazones que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que han sido regenerados. Entonces esa gente será la que experimentará una paz que el mundo no puede entender. Y dice, y Él, entonces, cuando tú haces eso, cuando tú esa preocupación la llevas delante del trono de la gracia,
entonces el Espíritu Santo se ocupa de guardar tu corazón y de guardar tus pensamientos para que esa preocupación se corte y no siga ocupando un primer lugar en tu corazón. En lugar de encontrar razones para preocuparnos, Jesús nos da razones para no preocuparnos. ¿Usted quiere ver gente que no se preocupa en nada? Mira, en Cuba, el primer domingo que estuvimos, me voy a callar, dentro vídeo. ¿Qué le parece? ¿Usted ve ahí alguna preocupación? ¿Sí o no? Yo a esta gente no la veo nada preocupada. Esta gente, muchos de ellos ese día no habían ni comido. A esta gente, esto era una confraternidad de jóvenes, como aquí conocemos los jóvenes en Cataluña. Y las confras tienen que tener, si esta, que si la otra, que si no sé qué. Eso era una confra. Ahí prediqué yo ese mismo culto, ese mismo día. Hacía un calor que te morías. Si en tu boda, tío, hacía un frío que alucinabas, de hecho lo conté. Dije, estuve hace un mes, o no sé, me acuerdo ya cuánto, predicando una boda que hacía un frío que tuve que recortar, lo siento, os pido perdón, porque tuve que recortar el tiempo de la predicación, porque la gente me miraba hasta mal, diciendo, o sea, como tú prediques más de un minuto, o sea, te matamos. Y yo dije, tranquilo, que corto ya, o sea, no pude predicar, así que lo siento. Predicaré un domingo. Ese mensaje lo tengo guardado, porque hacía mucho frío. Ahí hacía un calor brutal. O sea, yo estaba totalmente, el sudor, o sea, traspasaba mis piernas y todo, por todos lados chorreando. Un calor, ese local habéis visto, ese local está en Campechuela. Estos jóvenes se lo dieron a, eso eran las 3 de la tarde, ¿eh? A mí cuando me dijeron, a las 3, mi hermano, el culto es a las 3. Digo, vale, ¿puede ser un poquito más tarde, tipo 8, más a la fresquita? No, mi hermano, es que muchos vienen de muy tarde, muchos vienen de muy lejos, me decían. Como viven lejos y no era toda una zona de caminos y demás, se tenían que ir lejos. Viajaban como 1 hora para recorrer 20 kilómetros. Muchos en bici, muchos andando, con zapatos rotos, estropeados, y ahí iban. A cantar y a alabar, y ahí como lo estáis viendo. Y yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo, yo le alabo, le alabo, le alabo. Y todas las canciones casi todas iban de lo mismo. Y le adoro, y le alabo, y le doy gracias, y todo de lo mismo. Y son gente que no tiene ni de comer. Son gente que a mediodía les dieron un poquito de arroz y nada más. Y se lo comieron la mar de contentos, no se quejaron en nada. Es que esto está frío, es que esto está caliente. Ni una palabra de queja, agradecimiento, agradecimiento. Y nosotros creo que tenemos que aprender mucho de esto. De adorar y de dar gracias con esa intensidad. Por eso este versículo, cuando yo leía y el Señor ponía esta palabra en mi corazón, automáticamente me vino este vídeo, que hay más como estos, pero quise ponerlo para que usted vea un poquito de cómo esta gente alaba al Señor. Y no es un acto emocional, ellos son así hasta en cualquier momento. Casi cada noche, ahora antes de venirnos, estábamos en la ciudad de Manzanillo y casi cada noche después de finalizar el tiempo de la cena, terminábamos adorando al Señor. Y venía el chico de la casa, sacaba una guitarra y traía unas maracas. Yo he aprendido a tocar un poquito las maracas, ¿eh? Y luego el otro iba con un... ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama eso. Guayo. Las maracas. Y rápidamente sacaban instrumentos y nos poníamos ahí a cantar al Señor y adoraban con un agradecimiento. Y tantas mañanas que no tuvimos que desayunar y tantos días que no tuvimos pan. Y aún así,
aprendimos a ser agradecidos. Por eso, ¿por qué nos cuesta, iglesia, tanto confiar en el Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto ser agradecidos con Él? Cuando miramos a nuestro alrededor y tenemos tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. ¿Acaso tenemos alguna razón para no confiar en Dios después de todo lo que vemos? Yo creo que no. Y creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar. Dios conoce nuestra necesidad. Porque Él lo dice aquí. Dice, Dios conoce a cada uno de nosotros. Escucha, saber y tener la confianza que Dios sabe de tu necesidad y que Él escucha tus ruegos y que Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Eso te tiene que dar descanso y te tiene que dar paz. Cuando llegué allí, uno de los días, recuerdo que llegué a una zona, a la casa de un pastor, y él tenían terreno. Los pastores normalmente viven en lo que se llama la casa pastoral, junto a la iglesia. Son iglesias muy, muy, muy pequeñitas. Esta iglesia que habéis visto el vídeo era grande, pero generalmente son bastante más pequeñitas, al menos en la zona donde yo me he movido. Y estaba todo lleno de árboles frutales, todo lleno, todo lleno. Eso sí, tenéis unas frutas espectaculares. Yo traté de traerme mango, pero no pudo ser. Pero tenían mango, tenían zapote, tenían guayaba, y todo ahí escucho yo, oh. Imagino que otros países también tendréis de todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Y así que yo me quedé mirando todo eso, porque claro, aquí en España no estamos acostumbrados a ver todo verde, es todo tropical, eso es el Caribe, imaginaos, todo. Y yo me quedo mirando, y entonces este pastor se acerca y se me pone al lado y se me queda mirando y dice, ¿ha visto, pastor? ¿Ha visto? Me dice, ¿ha visto todos los árboles que tenemos? Me dice. Y me dijo algo muy interesante, porque dice, fíjate, dice, cuando no hay que comer, dice, él me dijo, aunque el gobierno comunista nos corte el grifo y no nos dé alimentos o no llegue la provisión que nos tendría que llegar al pueblo, dice, Dios se encarga de que la tierra dé frutos para alimentarnos. Dios se encarga de que la tierra dé frutos para alimentarnos. Dice, así que no nos preocupa nada que no haya arroz. Perdón. No nos preocupa que no haya nada de esto. Dios se encarga. Y por eso el Espíritu Santo en esta mañana te dice, Dios se encarga. Yo me encargo, no te preocupes. Que ahí, aunque veas que haya sequedad, aunque veas que no hay camino, Dios abrirá un camino en medio de tu necesidad. Dios abrirá camino y vas a experimentar la gloria de Dios, lo vas a ver. Simplemente limítate a darle gracias al Señor y a ser agradecido. Y por eso yo te decía antes que Jesús en el versículo 32, Él dice algo muy interesante. Y Él dice, los que no creen en Dios andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él hace una comparativa entre aquellos que creen en Él y aquellos que no creen en Él. Aquellos que no creen en Él estarán siempre atentos a todas estas cosas, pero aquellos que sí crean en Él no tienen razón por qué preocuparse. No tienen ninguna razón. Y ante el panorama social actual que tenemos, los hijos de Dios no podemos fijarnos en la bolsa, cómo está el petróleo, cómo está la situación de Ucrania, cómo esto me afecta a mí, si la gasolina baja, si no baja, cómo estarán los tipos de intereses el año que viene. Mira, no te preocupes, no le des vueltas al tema. Jesús precisamente apuntaba a eso, no os preocupéis por eso. Él está al control. ¿Por qué? Porque eso te roba tu tiempo. Dios quiere enseñarte, iglesia, Dios quiere enseñarnos, mejor dicho, a que dependamos de Él y a que confiemos en Él. Y a que miremos al cielo y digamos, Señor, todo proviene de ti. A ese punto es donde Dios nos quiere llevar. Y por eso entonces Jesús culmina esto y Él dice,
mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo que Él ha hablado. Todo lo demás vendrá como añadido. Y Jesús dice solamente, Él dice, busca primeramente el reino y la justicia. O sea, Jesús aquí lo que hace es resaltar el reino y la justicia por encima de todo lo demás. Le quita hierro al asunto de todo lo que sobra y Él dice, aquí ahora solamente es una cuestión de que fijéis y de que os enfoquéis en mi reino. Porque todo lo demás te hace vivir desenfocado, todo lo demás te hará que realmente no puedas vivir tu verdadera vida como creyente y que no cumplas el propósito para el cual has sido llamado. Todo lo demás te va a desenfocar y vas a perder tu esencia y tu llamamiento. Entonces, Jesús lo que nos enseña a priorizar, con esto ya voy terminando. Jesús nos enseña a priorizar. El problema sucede cuando muchos de nosotros no sabemos priorizar en lo necesario, cuando no sabemos priorizar en nuestra vida, cuando nuestras prioridades están desordenadas. Y es muy importante que como iglesia del Señor, como un ejercicio, aprendamos a aprender a priorizar correctamente, según las Escrituras. Alguien que no prioriza es alguien que vive en desorden. Alguien que no prioriza se convierte en un improductivo, no solamente para el reino, sino para todo lo que vive. Alguien que no sabe ordenar su vida, alguien que no sabe cómo tiene que ordenar cada cosa y poner en orden qué es lo más importante, lo primero, lo segundo, lo tercero en su vida. Es una persona que constantemente va a vivir en desorden y siempre su vida va a ser improductiva y va a estar siempre dando vueltas y va a estar dando vueltas de para aquí y para allá sin nunca hacer nada. Por eso Jesús al final lo que hace es reducir todo y Él lo sintetiza todo y Él dice, primeramente es mi reino. Fíjate qué revelación tan profunda de Jesús en estos versículos. Cuando tus prioridades están claras, no habrá lugar a la preocupación. La preocupación ansiosa es el resultado de prioridades incorrectas. Cuando hay una preocupación fuerte en tu corazón, es porque tus prioridades están desordenadas. Y eso, como te he dicho antes, tienes que llevarlo a la presencia de Dios. Y tienes que rendir esa área al Espíritu Santo sí o sí. Priorizar en el reino es permitirle al Espíritu Santo que Él establezca su reino en nosotros. Y eso te va a llevar a descansar y a gozarte aún en medio de la adversidad. Cuando tú sabes priorizar, tú te calibras con el Espíritu Santo y cumples la voluntad de Él en ti. Ahora, cuando te habla acerca del reino y la justicia, porque a veces es un concepto muy abstracto y uno dice, bueno, pero ¿qué reino me está hablando Jesús aquí? ¿Qué reino me está hablando aquí Jesús? ¿Qué reino es? ¿Qué es buscar el reino de Dios? El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios es el dominio de Jesús en nuestra vida. ¿Escuchaste? El reino de Dios es el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. El reino de Dios y su justicia es que Él pueda venir a nuestro corazón y ocupar el lugar que realmente le pertenece. Debo permitir que Él comience a establecer su reino y su dominio en mí. Ahora, cuando yo interpongo mis intereses personales por encima de los intereses del reino, entonces comienza a obstaculizar su propósito en mi vida y sus planes conmigo. Por eso Jesús nos hablaba a ti y a mí, a nosotros que somos discípulos. Como discípulos que somos de Él, ¿verdad que sí? Como discípulos suyos que somos. Por eso nos hablaba y nos decía, es muy importante, Javi,
John, Carmen, José Miguel, es muy importante que en primer lugar prioricemos en el reino de Dios, en el dominio del Espíritu Santo en mi vida, en la justicia suya en mi vida, en que las cosas, mis intereses personales mueran, en que mi yo muera, en que aquello que quiero para mí, en que mis sueños, mis deseos mueran, por amor a Él. Escucha, por amor a Él. Entonces, por eso Jesús aterrizaba el sermón del monte, les enseñaba cómo vivir y lo aterrizaba finalmente diciéndoles: a aquellos que son mis discípulos, aquellos que realmente sí quieren seguirme, tienen que hacer las cosas de esta manera, porque si no, automáticamente su vida va a ser un choque constantemente de prioridades. Y vas a vivir frustrado toda tu vida, porque no encontrarás su propósito en ti. Y a veces uno camina en la vida y uno dice: bueno, Señor, ayúdame, Señor, a encontrar tu voluntad en mí. ¿Cómo Dios va a revelar su voluntad en ti? Cuando en tu vida, cuando en tu corazón gobierna primeramente tu propio reino y tus propios intereses personales antes que los de Dios. El reino de Dios, como te estoy diciendo, es su dominio en tu corazón. En un reino, ¿quién gobierna? Un rey. Para que gobierne un rey, tiene que haber un espacio. ¿Qué sentido tiene? Señor, trae tu reino, pero tú antepones tus intereses y tu yo a lo que Él te está mandando en su palabra. Por eso muchas veces vivimos frustrados, por eso muchas veces vivimos en preocupación, por eso muchas veces vivimos en temor, porque hacemos más caso a nuestro propio reino, más caso a lo que yo quiero, a mi sueño personal, a perseguir mi sueño antes que lo de Dios. Y por eso cuando viene una prueba, por eso cuando me pasa algo, luego me angustio, porque me pincha en el globo y siento que Dios me ha fallado. Y es que Dios no te falló en ningún momento, es que tú no has permitido que su reino se establezca en ti y tú estás gobernando, y lo que tú estás cosechando ahora es fruto de tus propias decisiones y fruto de lo que tú has decidido en tu vida. Y nos toca experimentar muchas veces adversidades, situaciones que son fruto de nuestro propio reino. Samuel ha gobernado, y como ha gobernado Samuel, Samuel va a tener esa consecuencia. Pero cuando el reino de Dios, y es por eso que Samuel vive preocupado, pero cuando el reino de Dios gobierna, por eso Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios. Cuando el reino de Dios gobierna, entonces no hay lugar a la preocupación, señores. Jesús decía entonces no puede haber preocupación. Un cristiano no puede vivir como un gentil. Los gentiles sí se afanan por esto. Los gentiles sí se preocuparán por estas cosas. Los gentiles sí darán lugar al estrés, sí darán lugar a la ansiedad, sí darán lugar a la depresión. Yo no estoy diciendo que la depresión no se me malinterpreta lo que estoy diciendo, ¿sí? No quiero irme por el otro lado. Pero el cristiano no dejará lugar a que eso se asiente en su corazón y que se estrese por algo tan simple. Y si te fijas, Jesús estaba yendo a algo básico como era el cuerpo y el alimento, lo básico que necesitamos tú y yo para subsistir. Lo básico, el cuerpo y la comida. Y Jesús apuntaba: si Él se preocupa por eso, ¿tú no crees que entonces Él te va a ayudar en todo el resto de cosas? Claro que sí, Él está al control. Él está al control, iglesia. Él está al control. Y es tan sencillo que como iglesia simplemente aprendamos a entender que muchas veces nos vamos a preocupar, pero no permitas que esa preocupación se instale en tu corazón y tome el primer lugar
y bloquee todos tus pensamientos y bloquee todo tu ser y que vayas cabizbajo por todos lados y que hasta en los mensajes que contestas y que mandas se nota que andas preocupado y que prolongues tu preocupación por largo tiempo y que quieras que todos sepamos que andas preocupado por eso. No le des lugar, gózate en medio de esa adversidad. Alaba a Cristo, coge esa preocupación, agárrala y dile: Señor, ¿sabes lo que te digo, Padre? Tu palabra me dice que busque tu reino, ¿no? Pues ¿sabes lo que te digo? Que esa preocupación, aquí te la dejo. Me dedico a buscar tu reino. Esta preocupación, esta situación que me tiene angustiado, perdido, la pongo delante de ti y te la entrego, Señor. Hay una canción que sonaba tanto que seguramente muchos la habrán escuchado en Cuba, y es una canción que cantó, se llama Danzando. Tu palabra dice, tu yugo es fácil, ligera mi carga. Tu yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Por qué no la toca, papito? Pero ¿cómo es el coro? ¿Cómo dice el coro? Tu yugo es fácil, ligera mi carga. Te entrego mi vida, escúchala, y mi alabanza. Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Contigo camino, Señor. Contigo camino y estoy, contigo camino y estoy. Danzando en cada temporada. Y esa canción, mira, fuera la iglesia que fuera, ahí cantaban Danzando en cada temporada. En todas. Y si no había música, te la metían en un radiocassette, porque los pobres a veces no tenían ni instrumentos. Los instrumentos que habían daban miedo. Una vez tuve que cantar, canté una canción después de precisamente ese día, y cuando yo me siento en el piano no había pedal. Para un pianista no tener pedal es como pegarte un tiro en la rodilla. Y yo, no... Y le digo, no hay pedal. Tú vas a tener que cantar así, sin pedal. Y cuando tú clavas, te suena ¡plam! Suelta el pedal. Ah, pero tienes un pata ahí. Bueno, da igual. Lo que hace el pedal es prolongar la nota para que tenga un poquito más de peso. Y cuando yo clavo mi dedo en el sol, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y la mayoría de teclas rotas. Y digo, papi, ¿para qué me hiciste cantar si esto no va? Mejor canto a capela. Aún así, danzando en cada temporada. Y yo le pregunté, el último día le pregunté a un pastor Manzanillo, oye, tío, le regalé el polo de la iglesia Rey de Reyes, el de los bautismos, el que siempre bautizamos, se lo regalé. Así que cuando haya bautismo la otra semana no tengo polo. Me bautizaré con otra. Bautizaremos con otra. Se la regalé. Y le pregunté, ¿por qué siempre? Dice, porque nosotros, dice, hemos aprendido, dice, como Cuba va como va, y cada temporada es cosa distinta, y ahora vamos bien, y luego vamos mal, y luego vamos a peor. Dice, y ya no sabemos. Dice, y como te decía antes, ya solamente Dios es lo único que tenemos. Dice, hemos aprendido a danzar en cada temporada. Dice, y ahora entonces, venga lo que venga, siempre estamos danzando. Así me lo dijo, no fruto de Samuel. Él me dijo, hemos aprendido a danzar en cada temporada. Estamos tan hartos del sufrimiento, tan hartos de toda la situación política que hay, que lo único que podemos hacer es gozarnos en Cristo y alabar su precioso y bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa mañana? Ponte en pie, sigue aplaudiendo la presencia del Señor. Dale ese aplauso bien fuerte.